En nuestro expediente secreto de hoy, un caso criminal de homicidio permaneció archivado durante 9 años hasta que el testimonio de un familiar permitió descubrir que en la misma carpeta investigativa había antecedentes para identificar al culpable. Un caso que obliga a revisar otros 9.000. La solución del crimen estuvo en el expediente durante más de 9 años. Pero no lo hubieran descubierto si un familiar no hubiera llegado a preguntar qué ocurría. La causa estaba desformalizada en etapa investigativa y se encontraba, como te decía, archivada en los anales de la Fiscalía Local de México. ¿Lleva más de 9 años así? Llevaba más de 9 años así. Jimena Jara fue asesinada la madrugada del 3 de agosto del 2006 en este sector de la comuna de Cerrillos. Recibió múltiples golpes de puño y fue estrangulada con su propio cinturón, pero además sufrió lo que los especialistas llaman una marca del asesino. Dado a que el hecho en sí en particular tenía lo que en psicología se conoce como una firma del autor. Había un determinado hecho físico realizado por el autor respecto del cuerpo de la víctima que, a mi juicio, y obviamente después confirmado aquello por el psicólogo que reveló el informe, necesariamente revelaba una vinculación entre la persona de la víctima y la persona de su victimario. Lo que el criminal hizo fue descubierto durante los exámenes posteriores en el servicio médico legal. El sujeto introdujo una piedra en los genitales de la mujer. En el proceso nunca hubo detenidos, pero la policía siguió investigando. Para entonces ya tenían un perfil del asesino. Las personas que cometen este tipo de actos con tanto nivel de violencia, incluso podríamos llamar con ensañamiento en contra de la víctima, nos da cuenta a nosotros desde la primera experiencia acerca de cierto nivel de conocimiento en torno a esta. En el momento en que fue asesinada, Jimena Jara tenía 3 hijos de 12 a 16 años, pero los cuidaban sus padres. Ella y su pareja eran adictos al alcohol y la pasta base y estaban en situación de calle. Para subsistir, la mujer fue obligada a ejercer la prostitución. Recibía constantes maltratos. Lesiones que por lo general eran de violencia física y verbal. Y también él tenía un sometimiento sobre ella obligándola a prostituirse para poder generar dinero y de esa manera poder adquirir drogas. 9 años después, una hija de la víctima, que en 2006 era menor de edad, se acercó a la fiscalía para plantear sus sospechas sobre el posible autor del crimen. La causa permanecía archivada y si se trataba de un homicidio, estaba a punto de prescribir. Prescribe a los 10 años de ocurrido el hecho. En este caso, la víctima se acerca a la fiscalía y nos aporta estos nuevos antecedentes a los 9 años y 10 meses y pocos días de fecha de ocurrencia. Con apenas un par de semanas para reinvestigar el caso, el fiscal revisa la carpeta investigativa y descubre una pista fundamental. Probablemente al defenderse del brutal ataque, la víctima rajuñó al asesino. Lo revela el rastro genético que se encontró en algunas de sus uñas. En los muchos casos en que las víctimas han tratado de defenderse de sus agresores, nosotros podemos obtener restos celulares desde sus uñas. Es decir, restos celulares del agresor quedan como evidencia en las uñas de la víctima y por lo tanto nos permitiría, en este caso, poder obtener una huella genética. Así ocurrió en este caso. El ADN encontrado en las uñas permitió identificar sin lugar a dudas a Manuel Fernando Herrera Díaz, pareja de la víctima, como el probable autor del crimen. De inmediato, Investigaciones acudió al domicilio del sujeto. Al ser detenido, estaba plenamente consciente de la fecha de prescripción del delito. Hay un comentario que recibe o que nos manifiesta señalando de que la causa ya era antigua o ya estaba prescrita. Es un elemento que por lo menos a nosotros como oficiales investigadores nos llama la atención. Sin embargo, al tratarse de una imputación por parricidio, es decir, por el homicidio de su conviviente, el plazo de prescripción no es de 10, sino de 15 años.
por el delito de parricidio en contra de su pareja del año 2006, Jimena Jara Navarro. La revisión del expediente comprobó las peores sospechas que durante casi una década mantuvo una de sus hijas. Esto termina justamente cuando otra víctima, es decir, una hija menor que ya adquiere con el transcurso de los años la adultez, es la que viene a preguntar, la que vuelve a hacernos poner la carpeta sobre el escritorio y la que logra en definitiva con su acción que pueda ser revisada y que pueda en estos momentos estar el imputado en prisión preventiva. No deja de llamar la atención que los antecedentes para resolver el crimen siempre hayan estado en la carpeta investigativa. Sin embargo, nunca se calificó el caso como homicidio, sino como muerte y hallazgo de cadáver. Aquí se conjugan dos cosas que son muy poco usuales. La primera es que claramente existe este problema de rotulación respecto de un hecho que es un homicidio a simple vista. Y el segundo, que es el más relevante, es que la persona a la cual estamos imputando era la única persona adulta que existía dentro de este grupo familiar, que estaba compuesto por él y por 3 hijos menores. La investigación original de este caso fue llevada por una fiscal que ya no trabaja con el Ministerio Público. La Fiscalía de Alta Complejidad Occidente está revisando con especial atención otras 9.000 causas que fueron tramitadas por la misma funcionaria. 10 años después del crimen, Manuel Herrera convivía con una mujer sordomuda, lo que también llamó la atención de los investigadores. No me extrañaría que el hecho de poder vincularse con una persona que presenta algún grado de discapacidad le permita, de alguna u otra manera, desplegar todas sus conductas agresivas sin el miedo a poder ser descubierto por parte de algún tipo de estamento o de institución que participe en investigaciones. Tras ser detenido y aunque contaba con 3 órdenes de aprehensión pendientes por otros delitos, el imputado negó toda participación en el homicidio. ¿Tú tuyas también? No, jamás. Pero habían rastros de ADN de ella en su uña. Sin embargo, existen pruebas contundentes que inexplicablemente permanecieron ocultas durante casi una década y que por poco lo dejan sin recibir castigo alguno. Es un hecho de brutalidad máxima, es un hecho en el cual se rebaja la dignidad de la persona, no solo al quitarle la vida, sino que posteriormente al ejecutar hechos absolutamente reprochables, y vamos a solicitar la mayor de las penas posibles.